Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, Primera de Samuel, capítulo 26. Estamos nosotros mirando que David perdona nuevamente a Saúl en el campamento. Nosotros habíamos entendido anteriormente que David ya le había perdonado a Saúl en la cueva cuando él entra para hacer sus necesidades. De nuevo, este grupo que asimismo, como vimos en los capítulos anteriores, dice, los de Sif fueron a Gibeá para informar a Saúl. David está escondido en la colina de Jabilá, frente al páramo. Y entonces aquí ahora nos encontramos, queridos amigos, ante esta situación en que nuevamente Saúl, hoy que llegó a Peñacame, como decíamos, la fuerza del espíritu del mal. Que David es ungido, que David es llamado por Dios y que David es el que tiene que continuar con la monarquía. Ciertamente que cada vez acañan de los problemas y las dificultades que nosotros tenemos también en nuestro caminar, en nuestra propia vida. Pero sino que tenemos que mirar y así entonces David dice, cuando viene de nuevo esta persecución, le perdonará de nuevo a Saúl. Es interesante. Estamos volviendo a lo antiguo de la característica y de una de las virtudes esenciales de David. En el capítulo 25, cuando se confronta con Nabal, y luego también quien le salva a su esposo, a Nabal, será Abigail. Pero es interesante porque por primera vez le vemos a un David nervioso, a un David que reacciona en ese capítulo 25. Era por primera vez pero tal vez también el autor sagrado, y nos dice que lo que Dios no perdona verdaderamente, lo que Dios no le gusta verdaderamente y lo demuestra a través de la actitud de David es el ser tacaño, el ser aferrado, el ser amarrete, el buscar simplemente nuestro propio interés. Por eso es que David, fíjense que apenas estos 10 mensajeros que fueron a hablar con Nabal y le dicen, David orebuco, ave lleva, porque hoy pueda poner gran fiesta, ave cogina la pendoveshami yesquilajina, tienen 3.000 ovejas, imagínense, tienen 1.000 cabras.
allí en el desierto. Esto significaba ser multimillonario, ¿verdad? Pero sin embargo no es capaz, ¿saben qué?, de compartir la carne, la grasa y todo lo que significaba un corderito para darle a su gente. Apeare nos debe entonces David y hoy. Es la primera vez, como le estaba diciendo, en que David le vemos muy airado. Y por eso es que manda enseguida, dice, a 400 de esos hombres, cíñanse la espada. Ya tenía que exterminar con esa gente y anden la ñande comunidad. Imagínense. Es esa un poco la idea. Esta clase de personas nosotros no podemos tener en nuestra comunidad porque está demostrando que de esta manera no podremos hacer nada. La comunidad, cuando está rodeada, o mejor dicho, cuando en su interior existen personas que son muy tacañas, que son muy egoístas en síntesis, porque esta sería la actitud, el de ser egoísta, el de no darse cuenta de la necesidad de los demás, el que quiere aprovecharse, porque mandando a página que Nabal ni se da cuenta ni comienza a pensar sobre una de las cosas importantes que el ejército, ¿verdad?, de David en ese momento le estaba prestando sin querer, ciertamente, de una manera totalmente deslindando toda responsabilidad, porque habiendo de fuera, pero su presencia para ellos, decía este siervo cuando le comentaba a su patrona Abigail, era como una muralla. Ellos nos protegían. Upey, entonces, imagínense, 600 hombres. El ejército de David hacía que ningún bandolero se acercase a ellos. Es decir, que David le estaba prestando un servicio también a Nabal. Y Nabal no es capaz de compartir nada con ellos después. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, como todos los días, este día Curuzuara. Según la tradición en el Paraguay, nosotros lo celebramos en el día de hoy. Apela Curuzu Yeguamba, eres la ñambo Yeguay, porque hoy miramos a la cruz como la cruz gloriosa, la cruz que nos redime. A través de la cruz nos llega la salvación, queridos amigos. Pe Curuzu non guajemo ayoí aracaede, la salvación, la realización del hombre. Ahora algo importante la a mí, ¿verdad? ¿Por qué la cruz, queridos amigos? Porque la cruz siempre fue signo de suplicio, de dolor, de muerte. Pero sin embargo, para nosotros la cruz es el lugar por donde pasa la salvación. Como dice, ¿verdad?, San Agustín, pecado, dice el culpa, utiliza la palabra culpa, que mereció tan grande Salvador, que pasa por la cruz y resucita para salvarnos, para redimirnos. Queridos amigos, eso es lo que nosotros hoy estamos celebrando, la cruz gloriosa. Pero si vamos a aplicar a nuestra vida, upeaco dice entero de talla de colaña de curuzo, algunos hipojivela y curuzo, otros y mieve lleva, pero entero de talla de jalaña de curuzo. Son nuestras limitaciones. ¿Y qué quiere reflexionar en pero que la cruz que es gloriosa? Quiere decir que nosotros a través de nuestra cruz, sabiéndolo llevar, entendiendo cuáles son nuestras cruces y comenzando a luchar contra esa muerte, luchando contra todo aquello que nos desvía del camino, entonces ya de ya popona peña de la pe ya peñan de yara era pues peñan de yara
Y por eso, en esta lucha, en este empeño, en esta muerte a todos nuestros vicios, a todo aquello que no nos deja ser buenos cristianos, entonces llegamos al triunfo. Entonces, se ambo yeguata la se cruzu. Vea la se cruzu yegua. Amba ere la se cruzu yegua. Porque se amba apo contra todo lo negativo. Y entonces ahora, estos mismos sufrimientos, estas mismas dificultades, veces añando ahí nada, a veces de cobebe, a veces lo gapuve, cuando así que tú lleva allá popona y tereima, hacema gato, peñan de yara oyero y haise se, añe punuma gato se aguata lleva, peñan de yara o mombeo haise se, haise que haise se la hape. Así es que, queridos hermanos, esta lectura del día de hoy es tan importante. En el camino por el desierto, el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esta vez señal ya es salaña de curso. Pero todo esto, si vencemos, podemos decir que vamos a triunfar siempre en el camino del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El 1 de mayo, el nuevo embajador de Venezuela presentó sus credenciales al Papa. Buenos días, señor embajador. Un honor y una bendición para mí y para el pueblo de Venezuela tener la oportunidad de entregarle las credenciales como embajador de Venezuela ante la Santa Sede. Reciba los saludos del presidente Maduro, que le manda su cariño y su afecto. En el encuentro, Francisco sorprendió con esta declaración. Lo vamos a canonizar. Quizás era más un deseo que una afirmación. En todo caso, la estatua que el embajador sostenía parecía una del beato José Gregorio Hernández, el médico venezolano que vivió entre los siglos XIX y XX y que podría convertirse en el primer santo declarado del país. Las relaciones entre el Vaticano y Venezuela son muy delicadas. En 2016 la Santa Sede medió entre el gobierno y la oposición, pero las reuniones no tuvieron éxito. Desde entonces el Papa ha mantenido un perfil discreto, interviniendo ocasionalmente para pedir la paz en el país. Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad. Que una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nace un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más. Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino, de los pequeños que quieran entrar. Allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Pastores y reyes magos caen a sus pies. Dios reina
desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez, cabalgando a carcajadas en las rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue, buscando una triste madurez. Y tantos que abandonamos nuestras ilusiones por proyectos y planes de futuro mayores. Hoy viendo el rostro del niño Jesús, reconocemos nuestra esclavitud y le pedimos que nos libere con su luz. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino. Los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con la palabra del Señor, el Antiguo Testamento. Hoy, 1 Samuel, capítulo 26, y de nuevo, decíamos, viene esta persecución. Los de Zif, nuevamente. Ñajendumaguri, Hayaemaguri, que esta gente luego por primera vez se va, tal vez buscando su propio provecho. Es lo que cae, Yandé está añadiendo ya calculadas posibles teorías y posibles realidades. ¿Cuál era la realidad de este pueblo y de esta gente de Zif? A operar en la uva viene a delatarle a David, que está escondido. Orero y cuapo, ahora con la GPS y catupe veterejo, haré ya rayo de cuera, haré en bodipanate, haré muñate, haré ya rate, haré yucayo de cuera. Y como nosotros veíamos y siempre tenemos que mirar a leer la Biblia, es la cuestión, ¿verdad?, de las actitudes. ¿Cuál es la actitud en este caso de Saúl? Y Saúl siendo el rey, Saúl siendo el responsable de esta nación, de su gente, en vez de ayudarle, ¿qué es lo que hace? Y le está sacando. Incluso les quiere matar. Pense esto, vaina, porque ustedes me están pidiendo que yo haga mi función, ¿entienden? Díganme si esto no se vuelve a repetir en la historia de tantas naciones, como también en la nuestra, ¿verdad? Todo como pueblo, todo como nación, toda la gente, ¿verdad? Tenemos que ser responsables en el crecimiento y en el camino de nuestro pueblo, de los derechos, de lo que Dios nos dice, la dignidad del Hijo de Dios, la dignidad del hombre creado por el Señor. Upeante con la hay cosas extrañas.
sino que se cumpla el plan de Dios en la vida de todos. Todos los faltalle viñande lleva. Que todos estemos mejor. Que todos verdaderamente hagamos este seguimiento y este crecimiento, así como el Señor nos pide. Y eso es lo que nos falta, queridos amigos. Nos ha carcomido lastimosamente esta corrupción tan grandemente que aquí lo único que nosotros sabemos decir es el que pueda, entonces tojodo, ya jareía, entonces el que pueda. Y entonces los otros van a tener que seguir diciendo, sálvese el que pueda, sálvese el que pueda. De una situación de egoísmo, de una situación en donde nosotros no miramos el bien de la comunidad, en una situación en donde nosotros no estamos mirando lo esencial y lo fundamental del hombre y de la persona. Y por eso, queridos amigos, aquí encontramos a un grupo bastante también egoísta, porque posiblemente dentro de nuestras teorías, y ante esta gente de Sif no pueden ver que otro pueblo, que otra gente venga a compartir el mismo lugar, el mismo territorio, que ellos también se puedan solventar dentro de este mismo territorio, la creación y lo que Dios mismo nos ha regalado a todos. Esto es para pensar, ¿verdad? Esto es para pensar. Marcamos, así como hacen los animales, marcamos nuestro territorio, así como hacen los perros, así como hacen los leones, etc. Y los otros animales también de por sí. O marcado el territorio. Ni que ve que se ave porque entonces ya que imagina en un lugar donde no le corresponde. Sin embargo, nosotros como personas, como hijos de Dios, miramos y tenemos que mirar mucho más allá. Ya bendiga tú y la yecoña marcado en el territorio. De a bendiga tú y porque a ver y que yucatan de ave yo a tu ñañona y todo lo que sea. Sino que aquí tiene que ser, según la propuesta de la buena nueva, es decir, del evangelio del Señor, es hacer camino juntos. Camino juntos. Por eso es que también algunos pueden pensar y pueden decir, pero aquellos que se han enriquecido ilícitamente, aquellos que viven, ¿verdad?, con todos los bienes que pertenecían o que pertenecen, porque hasta ahora que pertenece, ¿verdad?, a la gente, al pueblo, a la nación, hasta ahora pertenece, a pesar de que esté en sus manos, ¿verdad?, aquellos que se aprovecharon. Sin embargo, entonces hay posibilidad siempre de un repensar, de una verdadera conversión. Upean con el evangelio. Upean con peña de ya de no es de atoy, haoñi de. ¿Cómo hay que hacer, queridos amigos? Y eso es mirando, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos que nos pone la palabra de Dios, le tenemos ahí en el capítulo 19 de Lucas, ¿verdad? El famoso Zaqueo. Zaqueo se vuelve saqueo, que quiere decir puro, se vuelve puro porque es capaz después de levantarse y decir, todo lo que he robado, Señor, devolveré. Si le he hecho mal al pueblo, a la nación, le devolveré. Y 4 veces más. Así que, queridos hermanos, pidamos esta gracia también hoy al mirar este aspecto de una actitud a veces tan mezquina como nos presentan los hombres de Sif. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King.
Disfrutala en Burger King. Ando y ando, voy buscando en ciudades y poblados. Mi voz pregunta y repregunta: ¿dónde vives? ¿Dónde estás? No me basta, no me basta que de ti estén hablando. Tu voz escucho que me llama, tu rostro necesito ver. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Todo sufrimiento humano lo viviste intensamente, siendo en todo inocente. Hasta el extremo nos amaste. Cuánta luz hay en tu rostro, esperanza nos da a todos. Las huellas del amor más grande en este lienzo nos dejaste. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Huellas del más grande amor que nadie jamás mostró. En la cruz murió por mí. Huellas del más grande amor que estremece mi interior. También yo quiero amar así. Ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La primavera vino cargada de lluvia y por eso la tradicional audiencia del miércoles no se hizo en la plaza de San Pedro, sino en el aula Pablo VI, al cubierto. El Papa continuó con su catequesis semanal sobre las virtudes. En esta ocasión reflexionó sobre la fe. La fede è il primo dono da accogliere nella vita cristiana, un dono che va accolto e chiesto quotidianamente perché si rinnova in noi. Apparentemente è un dono da poco, eppure è quello essenziale.
Además, el Papa pidió oraciones por las poblaciones de la región oriental de África afectadas por las recientes inundaciones. Más de 170 personas han muerto y 185.000 han sido desplazadas por las lluvias torrenciales. Desidero inoltre trasmettere al popolo del Kenya la mia vicinanza spirituale in questo momento in cui una grave alluvione ha tragicamente tolto la vita a molti nostri fratelli e sorelle, ferendone altri e causando una diffusa distruzione. El 1 de mayo fue también la fiesta de un santo muy querido para el Papa Francisco y de hecho se tomó unos momentos para reflexionar sobre su ejemplo. Oggi, 1 maggio, con tutta la Chiesa facciamo memoria di San Giuseppe Lavoratore ed iniziamo il mese mariano. Pertanto a ciascuno di voi vorrei riproporre la Santa Famiglia di Nazareth come modello di comunità domestica, comunità di vita, di lavoro, di amore. Al terminar la catequesis, como siempre, lamentó los conflictos en Ucrania y Tierra Santa y volvió a denunciar que los únicos que se benefician son los vendedores de armas. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó. Del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive.
Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura en mi vida, primavera de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Reflexionamos el capítulo 26, el versículo principalmente 1 al 3. Los de Sif fueron a Gibeá para informar a Saúl. David está escondido en la colina de Jaquilá frente al páramo. Saúl bajó entonces al desierto de Sif con 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David por el desierto de Sif. Saúl acampó en la colina de Jaquilá frente al páramo junto al camino. David vivía en el desierto y cuando vio que Saúl venía al desierto en su búsqueda, envió espías y supo con certeza que Saúl había llegado. Entonces, queridos amigos, así nos damos cuenta que, de cierta manera, lo que leímos en el capítulo 24, PPP Opacueteo, Ñajendúcuri, como David le confronta y le dice a Saúl, la Shero Yukaseye y Mamaro Yukamoa. Y sabemos que eso es cierto porque David tenía seguidores y tenía guerreros valientes y todo lo que era Saúl dentro de su misma monarquía, de su mismo imperio, digamos. Entonces era gracias a la lucha de David, porque David estaba al frente, era el máximo, el general máximo del ejército en Israel. Y todos los triunfos se debían a David. Comenzamos luego ya con el capítulo 17, David siendo Omitaí que sale a luchar, a pelear, vence a Goliat. Y así, esto todo quiere decir que David es un hombre que busca el bien de la nación, busca el bien de Israel. En cuanto que Saúl lo único que sabe hacer es perseguir a sus propios compatriotas. Entonces, queridos amigos, esta actitud es muy importante porque esto se vuelve a repetir siempre en nuestra historia. La Biblia, cuando nos está hablando de las actitudes, ¿verdad? Entonces, mirar el bien del pueblo, el bien de la gente, pero siempre dentro de una buena organización. Algunas veces cuando algunos vamos a mirar el bien del pueblo es hacer cualquier cosa, lleva ñamondá y apopea para el bien del pueblo, para repartir después estilo Robin Hood, ¿verdad? Más o menos, sacarle a los ricos para darle a los pobres. No, tampoco eso, queridos amigos, porque aquí lo que verdaderamente tenemos que buscar y lo que la palabra de Dios nos dice, y eso lo vemos en el ejemplo de Jesús, porque Jesús entonces hubiese peleado también, hubiese hecho también la guerra al imperio, a la gente, hubiese hecho también como los sicarios, ¿verdad? Entonces que van y que pelean, matan así desprevenidamente, luchan contra el poder mezquino. También, tal vez, a Jesús le podían meter o calificar dentro de eso. Sin embargo, Jesús no, absolutamente. Cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, lo primero que le dice, ¿qué es lo que está haciendo? Ella yocó Pedro. Ella yocó Pedro, son de persona, bueno, ni oí Pedro, ya poco ambas con porque yo no vine para hacer una guerra armada. La verdadera guerra y la verdadera revolución
es aquella que sale del corazón del hombre, que llega a convencer y a convencernos a todos como comunidad que oñón dive pamante y gatutaña de yapo, contentaña de yabotá. Esto es lo más grande, queridos amigos. Esto es lo esencial y lo fundamental que nos propone el Evangelio, sobre todo, ¿verdad? Pero esto lo estamos mirando desde el capítulo 26 ahora del primer libro de Samuel, porque aquí David, que le había perdonado ya una vez a Saúl, le había echado en cara y le había dicho toda la verdad. Saúl también desde lejos parecía que estaba arrepentido y parecía que ya dejaría todo esto, pero sin embargo, upeanda ya es nosotros nos damos cuenta enseguida que Saúl absolutamente no tiene esta intencionalidad. Saúl lo único que está haciendo es aquí querer seguir persiguiendo, querer seguir haciendo el mal entonces. ¿Pero por qué? Y porque en esta oportunidad y en esta situación David era molestoso para él. Él quería perpetuar su monarquía, perpetuar su gobierno, pero a través de su hijo Jonatán, no a través de los demás. Un egoísmo total, una cerrazón total de su corazón hacia su pueblo y a su misma nación. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mientras caía la tarde, Constantino, muy preocupado, daba vueltas por el campamento pensando en la forma en que debería enfrentar a su rival Magencio en la crucial batalla que al otro día decidiría su futuro y el destino de Roma. A punto de ponerse el sol, miró hacia el horizonte y de pronto un cúmulo de nubes plomizas empezaron a moverse rápidamente, formaron una gigantesca cruz y se quedaron estáticas. Al instante cesó la suave brisa de otoño, extrañamente todo se aquietó y como si estuviera escrita con letras de algodón recostadas contra el cielo azul, apareció junto a la cruz la frase In hoc signus vinces, que significa con este signo vencerás. Entonces Constantino ordenó que los estandartes de su ejército llevaran impresa una cruz, la misma que también fue pintada en los escudos de todos los soldados. Al día siguiente, 28 de octubre del año 312, chocaron en el puente Milvio las descomunales fuerzas de los dos emperadores, pero las tropas de Magencio, atemorizadas por las vigorosas cargas del enemigo y por la cantidad de cruces que campeaban en todo el frente, empezaron a huir en desbandada y Magencio, desprotegido, cayó al río Tíber y se ahogó. Entonces, por convicción y agradecimiento, Constantino, el triunfador, adoptó el cristianismo como religión oficial del imperio y después de contarle a su madre la historia de la visión que lo condujo a la victoria, Santa Elena decidió ir a Jerusalén a buscar la cruz en la que fue crucificado Jesús y en efecto en el año 326, cuando contaba 80 años, hizo cavar en el sitio que la tradición señalaba como el Gólgota y allí encontró las cruces y para corroborar cuál era la legítima tocó con las tres a un moribundo. Una de ellas lo sanó y con esa prueba fue aceptada como la Vera Cruz, lo cual significa la verdadera cruz. Inmediatamente mandó a construir en ese lugar la iglesia del Santo Sepulcro, que con el tiempo se convirtió en el santuario más venerado de la cristiandad. Santa Elena determinó fragmentar la Veracruz en tres partes. Una quedó en el templo del Santo Sepulcro en Jerusalén, la segunda fue a parar a Constantinopla y la tercera fue llevada por Santa Elena a Roma, de la que se tomaron astillas que luego fueron repartidas entre las iglesias más importantes de la cristiandad. No obstante, el centro de todas las peregrinaciones era Jerusalén. Pero en el 614 el rey persa Cosroes II
se tomó la ciudad santa, arrasó buena parte del santuario, se apropió de la Vera Cruz y la colocó bajo su trono y la usó como escabel, en señal de desprecio, es decir, para poner los pies, en señal de desprecio y humillación que los pueblos cristianos no podían digerir. Y por eso hubo varios intentos de rescate, hasta que en el 628 por fin el emperador Heraclio logró vencer a Cosroes y recuperó la Vera Cruz, la cual fue llevada en procesión solemne a Jerusalén y se entronizó de nuevo en el lugar al que pertenecía. Desde entonces, cada 14 de septiembre, fecha del desagravio, se celebra la exaltación de la Santa Cruz en todo el mundo católico. Pero además de esta conmemoración, en los países de habla hispana, especialmente en Colombia, México, Perú, Paraguay, Trinidad y Tobago, Venezuela, Chile, España, Ecuador, Argentina, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Bolivia, también se festeja la exaltación de la Santa Cruz el 3 de mayo. Según la tradición, en ese día del año 326, Santa Elena descubrió y reconoció la Vera Cruz en Jerusalén. Por eso hoy, 3 de mayo, recordamos que la Santa Cruz es el símbolo de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado y la muerte. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Dignos de las promesas es el tema del encuentro PHN por Hoy No Voy a Pecar, los días 4 y 5 de mayo en el Colegio Monseñor Lasaña de Asunción, y contará con la presencia de Peter Di Laura, misionero de la comunidad Canción Nueva Brasil. Además, disfrutarás de un emocionante concierto de música católica. La inscripción por los 2 días es de 30.000 guaraníes. Para más información, comunícate al 0986 27 39 32. No te lo pierdas. Presencia me encuentro, Señor, Dios infinito, con tu mirada me sigues y sabes quién soy. Al contemplar tu grandeza y mi pequeñez, yo reconozco que mi historia es nada sin tu amor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré, con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré, con el corazón vengo ante ti, toma mi ser, mi querer, recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor.
necesito, mi Dios, en tus brazos estar. Vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré. Con el corazón vengo ante ti, toma mi ser, mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor. en tu altar, Señor. Me abandonaré en tu amor. En tu altar, Señor. Me abandonaré en tu amor. En tu altar, Señor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con la palabra del Señor. Estamos nosotros con este capítulo 26 del primer libro de Samuel. Los de Sif fueron a Gibeá para informar a Saúl. David está escondido en la colina de Jaquilá, frente al páramo. Como entonces de la Tayupe, ya hemos dicho cuál habrá sido el motivo. Él ahí veía treía, peanda y cuaini. Hay nunca porque pean de iriña de eva la problema. Solamente podemos suponer, ¿verdad? El hecho de estar en el desierto, ahora estorba imagina, orero de como el ahora pueblo, es decir, el no querer compartir territorio ya iriña te lleva. Mishina de territorio, avendas ekuro, yuhua pecha ante la tembiú, pendere tama, imagínense 600 hombres dice que están con David y están allí en ese lugar donde habitan estos hombres de Sif. Y es como que quieren orden, disciplina, ojo, delatado, pero yo menos y cuamo, esto tampoco no nos dice nada. A pesar de que en los capítulos anteriores nosotros vimos que ya le habían comunicado, se fueron a contarle que David estaba encerrado allí. Entonces, del versículo 19, versículo 23, algunos de Sif subieron a Gibeá para decirle a Saúl: David está escondido entre nosotros en los refugios de Jorsá, en la colina de Jaquilá. O sea, en ese capítulo 23, versículo 19 en adelante, ya esa movina. Pero después hubo una sorpresa, porque ya casi cuando lo tenían rodeado a David y a sus hombres, sin embargo, viene un soldado diciéndole a Saúl,
Vaya a vender ahí a ver en Muñá y a tu propia gente. Y aquí los filisteos están incursionando el país. Te dejó a ella, Pola, importante vea, porque vos fuiste elegido por Dios para cuidar a tu pueblo. Esta frasecita para nosotros es esencial y fundamental en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Dios te ha puesto para cuidar a tu pueblo. Bueno, es para ella, por tu nación, por tu pueblo, por tu gente, cómo te desviviste. Todas esas riquezas que yo te he dado a ti, cómo vos lo organizaste como energía, como potencia, como conocimiento, como transmisión, como dedicación a los demás. Eres ponante, entonces pues vende J, y J venían de ya en donde. O sea que ya le copa y te imagina las preguntas del examen final, el juicio final, y dice, ya la veo para no. Y aquí es prácticamente eso, porque nos está haciendo pensar, entrar, reflexionar en esta característica que es lo principal de la vida de todo hombre, lo principal y lo esencial de la vida de todos nosotros como personas. Y por eso estamos viendo que nuevamente son bastante egoístas. En el primer momento no consiguieron nada y entonces ahora viene un segundo momento. Oye, arremetebe. Ojos ahora no debe. Ahoy, una vez que seguramente que Saúl estaba un poco más tranquilo, ya estuvo mirando que los filisteos estaban incursionando dentro del país, entonces procura detener más eso. Pero ahora que estamos en paz, ahora que estamos tranquilos, oye, veña came. Y esto lo viene y esto se despierta porque estos hombres vuelven nuevamente al ataque. Y esto seguramente que se dan cuenta. Con el golpe mortal para que David desaparezca aquí. Entonces se van y le hablan. Todos van a Gibeá para informar a David. David está escondido en la colina de Jaquilá, frente al Param. Saúl bajó entonces al desierto de Sif. Bueno, ya que me de género soy tepe, yo ese mopo y na becaraí, estamos de cachuán de Catibagaya, pues entonces y se va con 3.000 hombres escogidos de Israel. Queridos hermanos, vamos a reflexionar un poco, vamos a mirarnos interiormente, porque peañan de Yaramon Beuse, Ñandeja y Ñandema y Shaguaba y Ñande. Ñandeba ya pope y por la mía, Ñande Netame, Guanaja, ya popa pe y por la mía, Ñandero Gapupe, Guanape, Ñande familia, Taba ya y coña mañana otro lado y tejín. Y al final de cuentas, Yayapó, lo contrario contra nuestro propio pueblo, contra nuestra propia gente, pudiendo, porque si hoy estamos en un lugar, recordemos que el Señor nos llamará y nos pedirá cuenta a cada uno de nosotros de acuerdo a esa responsabilidad que puso en nuestra vida, que puso en nuestras manos. Queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.